La feria de rodeo comienza. Nicolasa se encontraba en la bullente entrada de la feria ganadera y de rodeo itinerante, con el corazón latiéndole con fuerza mientras agarraba con manos sudorosas 3 boletos y dirigía a sus hijos gemelos de 7 años entre la multitud. Durante un año entero había juntado sus ahorros, vendiendo artesanías y haciendo pequeños trabajos, decidida a crear un recuerdo que valiera por todas las preguntas que sus niños hacían acerca de su padre, al que nunca habían conocido. «Ahí está, mamá», exclamó uno de los gemelos, señalando a través de la reja que separaba la entrada principal de la zona de atracciones. Se alcanzaban a ver los enormes pabellones blancos, el ruedo con las gradas, y un sinfín de puestos de comida. El otro gemelo se puso de puntillas y soltó un gritito de asombro. Era justo la reacción que Nicolasa había deseado ver en sus rostros. Por un instante, la alegría de sus hijos alivió la ansiedad que sentía. Sacó su celular de la bolsa y revisó rápidamente que el costo de aquellos boletos no la hubiera dejado en ceros. Apretó los labios al ver lo cerca que estaba de agotar sus fondos. Pero cuando miró a los niños, y notó la emoción en sus ojos, supo que valía la pena. Disimuló el teléfono y se puso la mejor cara de valentía. Mientras tanto, a unos metros, se estacionaba una camioneta negra de la cual bajó un hombre alto, de cabello entrecano, luciendo un traje vaquero hecho a la medida, con finos bordados. Era Jerónimo, un próspero hacendado que caminaba con paso firme, ignorando las miradas de curiosos. Iba acompañado de su asistente, que le hablaba de ajustes en la agenda y de los arreglos de su carpa VIP. Jerónimo apenas escuchaba. Había llegado a cerrar un negocio que expandiría su imperio ganadero a nivel internacional, y no pensaba permitir errores. Los gemelos se revolvían a un lado de Nicolasa, ansiosos por ingresar. Ella no se fijó en el hombre trajeado que se dirigía a la zona VIP de la feria, ni en cómo se saltaba la fila. Su mente estaba ocupada en no perder de vista las maletas y los papeles para el registro. Al fin llegaron al mostrador de inscripciones, donde sus hijos saltaron de un pie a otro. Nicolasa intentó ahuyentar la inquietud que aún sentía y sonrió con determinación. El encanto de las carpas y la confusión. Ya dentro del enorme recinto, había carpas con techos altos y pasillos decorados con luces de feria. Nicolasa guió a los niños hasta la zona designada para las familias. Ellos no cabían de la emoción. Señalaban cada detalle: caballos, músicos, juegos mecánicos, mientras a Nicolasa se le encogía el corazón al imaginar cuánto dinero se invertía en armar un lugar tan grande. En un pasillo aparte, Jerónimo ingresó a su área exclusiva. Una carpa amplia con muebles cómodos y vistas privilegiadas al ruedo central. Examinó con un ademán satisfecho la decoración, mientras su asistente parloteaba sobre un error con la carpa de junta y la necesidad de confirmar los espacios para su reunión de esa noche. Jerónimo apretó la mandíbula, queriendo que todo se mantuviera bajo control. No tenía idea de que, un par de carpas más lejos, se encontraba la mujer cuyo recuerdo seguía persiguiéndolo en silencio. Por su parte, Nicolasa y los gemelos hallaron su sencilla carpa en una zona modesta. Tenía litera y un ventanuco por donde se asomaba la luz del día y se oía el bullicio de la feria. Los niños corretearon para escoger la cama, riendo y rebotando sobre los colchones. Nicolasa tuvo que decirles que se calmaran un poco para no molestar a otros visitantes, aunque la verdad le encantaba verlos tan felices. Esperaba que aquella feria los distrajera de la ausencia de un padre que nunca había estado. Sacudió de su mente el recuerdo de aquel hombre. No era momento de pensar en él. Tras acomodar algo de ropa y guardar lo necesario, salió con los niños a explorar. Arriba, en la parte central, los gemelos se quedaron asombrados ante unos toboganes y juegos mecánicos que la feria tenía instalados, aparte del ruedo de rodeo y las exhibiciones de caballos bailadores. Mientras ellos se acercaban fascinados, Nicolasa les recordaba que fueran con cuidado. Cerca, Jerónimo caminaba atento a su celular,
discutiendo detalles para el trato que debía firmar. Tan concentrado iba que ni notó a la mujer y los dos niños que le quedaban apenas a unos metros. Nicolasa tampoco lo vio, enfrascada en buscar en su bolso algo de protección para el sol de mediodía. Así pasaron uno al lado del otro sin reconocer su cercanía. Ya avanzada la tarde, Nicolasa decidió llevar a sus hijos a la zona de comida. Los gemelos se quedaron asombrados con la gran variedad de antojitos mexicanos, postres y platillos. Se prometieron comer bien antes de lanzarse a los dulces y a las golosinas. Al mismo tiempo, en otra mesa, un par de personas comentaban en voz baja que cierto hacendado millonario andaba por ahí, cerrando grandes negocios. Nicolasa apenas si prestó atención. Se enfocaba en que sus hijos cenaran bien. Esa noche, los llevó a su carpa para dormir. Los niños, acostados en la litera, seguían hablando del jaripeo y de los caballos que deseaban ver. Ella los contempló con ternura y suspiró, recordando fugazmente al padre que desconocían. Aunque intentaba no pensar en él, su memoria la llevaba a tiempos pasados, a la última mirada antes de que él se marchara. Agitada, les dio las buenas noches y apagó la luz. Mientras tanto, Jerónimo, en su carpa VIP, revisaba los mensajes en su teléfono. Su asistente le confirmó la hora y el número de la carpa donde al día siguiente harían una junta informal con los inversionistas. Él notaba un leve zumbido de inquietud dentro de sí, como si algo en esa feria le revolviera recuerdos que prefería mantener enterrados. Sin embargo, se dijo que todo iba bien y salió un momento a caminar para despejarse. Dio unas vueltas por los pasillos, sin percatarse de que el destino lo conducía a reencontrarse con la persona que había dejado atrás. En ese mismo instante, Nicolasa salió silenciosamente de su carpa para recoger unas toallas que sus hijos necesitaban. Miraba un papel donde había anotado sus pendientes. Las sombras se movían bajo la luz tenue de la noche. Ambos caminaron en el mismo pasillo, uno en dirección del otro, hasta que un empleado de la feria empujó un carrito de sillas de un lado a otro, obligándolos a apartarse. El momento pasó de golpe y ellos siguieron sin reconocerse, aunque el aire pareció cargarse de una extraña tensión. El recuerdo vuelve a florecer. Al día siguiente, Nicolasa despertó con una sensación de desasosiego, como si hubiera soñado que alguien del pasado regresaba. Se obligó a sonreír. Era importante mantener una atmósfera alegre para los niños. Los apuró a vestirse y se dirigieron a comprar el desayuno, burritos, jugo y algo de fruta. Los niños iban encantados, admirando cada aspecto de la feria. Lejos de ahí, Jerónimo se encontraba en un restaurante improvisado, bebiendo café mientras revisaba sus correos. Sus inversionistas llegarían pronto y tenía que definir los últimos puntos. Sentía que todos sus planes se estaban tambaleando, como si nada se acomodara. Cuando notó la hora, se levantó con apremio para servirse algo de desayunar. Justo en ese instante, uno de los gemelos de Nicolasa, con su plato lleno de comida, casi chocó con él. Nicolasa alcanzó a sujetar al niño. Jerónimo murmuró una disculpa rápida sin levantar demasiado la vista, y siguió su camino, desapareciendo entre la multitud. Nicolasa sintió un leve escalofrío, como si hubiera estado a un segundo de encontrarse con algo importante. Tras desayunar, los niños rogaron regresar a los juegos. Nicolasa los complació, necesitaba distraerse. Un rato después, llamó a su mejor amiga para contarle que sentía cosas raras, como si estuviera viendo fantasmas. Su amiga la animó a relajarse y a darse permiso de disfrutar. Nicolasa cortó la llamada y se fue a supervisar a sus hijos a la zona de juegos mecánicos. De pronto, se atrevió a acercarse a la barra de jugos a pedir un licuado de fruta. Mientras aguardaba, un hombre alto, con cara de preocupación, discutía por teléfono. Durante un segundo, ella creyó ver en su perfil algo extrañamente familiar, pero pestañeó y él ya se había marchado. Mientras tanto, Jerónimo finalizaba la llamada con sus socios.
Le comunicaban que los inversionistas se adelantarían, y que el número de carpa asignada para la reunión se había vuelto a confundir. Jerónimo tomó nota con fastidio. De inmediato, anotó en un papel la numeración correcta, sin saber que un simple error llevaría sus pasos directamente hasta la vida que abandonó. Esa tarde, Nicolasa y los gemelos descubrieron una pequeña zona de juegos con maquinitas y atracciones de feria. Los niños se volvieron locos de contentos, y Nicolasa tuvo que racionar las fichas para que no gastaran todo en un rato. Mientras tanto, Jerónimo recibió a sus socios en un espacio reservado de la feria para cerrar tratos. Se discutía la compra de ganado, la exportación de carne y la inversión en caballos de raza. Sin embargo, Jerónimo apenas podía concentrarse. Algo en el ambiente de aquella feria lo ponía nervioso, como si intuyera un gran cambio en el horizonte. Capítulo 4. En el silencio de la noche. Llegó el anochecer y tanto Nicolasa como Jerónimo terminaron en el área principal, donde las luces del escenario iluminaban el espectáculo de danza folclórica y la música de banda resonaba. Nicolasa, junto a sus hijos, se apoyó en la valla que daba hacia el ruedo, admirando la belleza del cielo pintado de naranja y rosa. En otro costado, Jerónimo atendía mensajes de trabajo, enfrascado en lo que sería la reunión decisiva para su negocio. Ni uno ni otro se vieron. Más tarde, Nicolasa llevó a los gemelos a su carpa. Les leyó un cuento sobre un capitán que descubría una isla secreta, aunque adaptada a la vida ranchera. Los niños vieron con sus voces graciosas y poco a poco cayeron rendidos. En su mente, Nicolasa volvió a pensar en el padre de los niños, sintiendo ese dolor punzante de los recuerdos. Respiró hondo y se durmió. Por su parte, Jerónimo recorrió los pasillos de la feria, repasando en voz baja el plan de su reunión. Tenía un papel con la anotación de la supuesta carpa donde se vería con sus socios. Confiaba en que, después de cerrar el trato, se marcharía de la feria con un contrato millonario. Su pecho se llenaba con la adrenalina previa a un gran negocio. Pero no sabía que estaba a punto de abrir la puerta de la carpa equivocada. Era de noche. Jerónimo, con paso decidido, llegó hasta una carpa cuyos números coincidían con los que su asistente le había dado, y giró la perilla con confianza. Llevaba una carpeta bajo el brazo, creyendo que sus socios estarían ahí, listos para una charla informal. Pero en cuanto entró, vio algo que lo descolocó. Había zapatos de niño cerca de la entrada, juguetes regados en el piso y litera en un espacio estrecho. Se quedó pasmado. Era obvio que ese lugar no era el que buscaba. Antes de poder retroceder, alguien se incorporó en una de las camas. Era Nicolasa. No gritó de inmediato. Se quedó mirándolo, como si su mente tardara en procesar la presencia de ese intruso. Pero cuando reconoció al hombre que la había dejado hacía años, su expresión se tornó de pánico y luego de furia. «¿Tú? ¿Qué? Lárgate», susurró con rabia, poniéndose en guardia para proteger a un gemelo que ya se despertaba confundido. Uno de los niños refregó los ojos, parpadeando ante la figura alta de Jerónimo. «Mamá, ¿quién es él?», preguntó con voz adormilada. Nicolasa se apresuró a taparlos con la cobija. «Nada, mijito. Solo alguien que se equivocó de carpa», dijo, con la voz temblorosa. Jerónimo sentía el pecho a punto de estallar. Se fijó entonces en esos dos niños, rubios, con un parecido innegable a él mismo de pequeño. Empezó a marearse. Nicolasa lo empujó con firmeza y lo sacó al pasillo, cerrando la puerta tras de sí sin despertar demasiado a los niños. Afuera, iluminados por las luces tenues de la feria, se miraron. Nicolasa tenía los ojos llenos de rabia y años de dolor. «¿Cómo te atreves a aparecer así, después de tanto tiempo?», susurró, conteniendo las ganas de gritar. «¿Qué haces aquí?». «Vine por un negocio». No sabía que tú», balbuceó Jerónimo, incapaz de hilar sus pensamientos. «No sabía de los niños». Nicolasa negó con la cabeza, al borde de las lágrimas.
Pues felicidades, conseguiste lo que querías, tu imperio y tus tratos. Mientras tanto, yo he estado criando sola a 2 hijos que... Se calló, incapaz de seguir. Un guardia de la feria se acercó, alarmado por el tono de la conversación. Nicolasa explicó que solo se trataba de una confusión con la carpa. El guardia, dudoso, aceptó la explicación y se marchó. Cuando se quedaron de nuevo solos, Nicolasa se pegó a la puerta, con los brazos cruzados. Vete. Aléjate de nosotros. No tienes derecho a irrumpir ahora. Jerónimo sintió la culpa perforándole el pecho. Quiso disculparse, decir algo coherente, pero nada salió de su boca. Entonces ella, con una mirada desgarradora, se metió a la carpa y cerró, dejándolo ahí, estático en el pasillo. Al cabo de unos segundos, apareció la asistente de Jerónimo, llamándolo para la reunión. Él asintió mecánicamente y la siguió, sin poder sacudirse la imagen de esos gemelos. Al volver a su carpa VIP, se encerró y se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. Recordó la última vez que vio a Nicolasa, la promesa rota de volver pronto. Y ahora quizás tenía 2 hijos, que podrían ser suyos. No pudo pegar ojo esa noche. Confusión, rencor y paparazzi. El alba encontró a Jerónimo levantado, con ojeras y el corazón encogido. Salió a caminar por la zona más solitaria de la feria, donde no hubiera tanta gente. Se quedó mirando el horizonte, sintiendo que su vida se había puesto patas arriba. Hacía poco su única preocupación era cerrar un trato millonario, y ahora pensaba en esos niños y en Nicolasa, en todo lo que pudo haber sido diferente. Al mismo tiempo, Nicolasa se despertó con migraña. Recordaba el rostro sorprendido de Jerónimo al toparse con sus hijos. Se preguntó si de verdad él ignoraba que ella esperaba gemelos cuando se marchó. Es imposible que no lo supiera, pensó llena de furia. Se obligó a ponerse de pie y atender a sus niños, que ya brincaban ansiosos por ir a desayunar y volver a los juegos. Se apresuró a sacarlos de la carpa, con miedo de cruzarse con Jerónimo. En efecto, se toparon con él en uno de los pasillos, pero Nicolasa evitó contacto visual y jaló a los niños para pasar de largo. Jerónimo los vio, con la culpa clavada en el pecho, sin saber cómo hablarle. Después de eso, trató de concentrarse en llamadas con sus inversionistas, pero todo le sonaba hueco. Nicolasa, al rato, se encerró un momento en el baño de la feria para respirar. Recordó cómo Jerónimo se había marchado con la promesa de un gran trabajo temporal, y nunca regresó. Aquella herida, que creía sellada, sangraba de nuevo al verlo. Pasó la mañana y parte de la tarde, y tanto Nicolasa como Jerónimo se cruzaban de vez en cuando en la feria. Se miraban con tensión, sin atreverse a hablar. Finalmente, Jerónimo logró arrinconarla en un costado donde no había tanta gente, cerca de unos puestos de comida. «Necesito que me escuches», dijo con un hilo de voz. «No sabía nada de ellos, Nicolasa, te lo juro». «Qué conveniente», soltó ella con amargura. «Te fuiste por tus proyectos y nunca llamaste. ¿Crees que ahora puedes arreglarlo con simples palabras?» Jerónimo reconoció su error. Le contó que se metió de lleno en negocios internacionales, pensando en volver, pero los meses se hicieron años. Nada de eso sonaba como excusa suficiente para Nicolasa. «Lo siento, de verdad», murmuró él. «No digo que sea justificación. Solo, dime si son míos». Ella apretó los dientes. «Son mis hijos. No sé si permitiré que sean tuyos. Perdiste ese derecho al dejarme». Jerónimo asintió con la cabeza baja, aceptando su furia. «Entiendo, pero no esperes que desaparezca de nuevo ahora que sé que existen». Sus palabras temblorosas tocaron una fibra sensible en Nicolasa, pero ella no quiso ablandarse. Lo apartó y se fue. Jerónimo la observó, sintiéndose más fracasado que nunca. Entretanto, la gente de la feria comenzaba a susurrar sobre la identidad de Nicolasa y los gemelos.
Empezaban a circular rumores más fuertes, y algunos fotógrafos aficionados tomaban fotos. Una noche, mientras Nicolasa paseaba con los niños para que se relajaran, alguien les hizo un flashazo de cámara, dejándolos paralizados. El fotógrafo se alejó, feliz de haber capturado esa imagen. Capítulo 6. El escándalo se desata. Al día siguiente, Nicolasa revisó su celular y encontró mensajes de su mejor amiga, avisando de que en redes sociales corría una fotografía de ella y sus gemelos en la feria, con un titular escandaloso: La madre misteriosa y los gemelos del millonario hacendado. Sintió náuseas. Había evitado a toda costa exponer a sus hijos y ahora sus rostros aparecían en Internet. Durante el desayuno, varios curiosos se quedaron mirando a Nicolasa y a sus niños. Unos hasta se atrevían a murmurar que se parecían a Jerónimo. Uno de los gemelos, asustado, preguntó a su madre por qué la gente los miraba así. Ella, con el corazón en un puño, respondió que solo eran chismes. Jerónimo también vio las fotos, gracias a su asistente, y supo que la situación estaba descontrolada. Sus socios temían que la mala prensa arruinara la firma del trato. Le exigían dar la cara públicamente. Jerónimo no soportaba la idea de negar a los niños, pero tampoco podía afirmarlo sin la autorización de Nicolasa. Se encontraba en un limbo peligroso. Desesperada, Nicolasa decidió que no podía seguir soportando aquello. Fue a la administración y preguntó si podía retirarse de la feria antes de tiempo. Le explicaron que sí, pero los trámites costarían extra y debía avisar a migración, pues la feria se movía de un estado a otro. Aún así, estaba dispuesta a hacerlo, con tal de proteger a sus hijos del asedio y de Jerónimo. Sin embargo, cuando hacía fila para arreglar los papeles y largarse, uno de los gemelos se puso blanco y comenzó a vomitar con fiebre. Alarmada, Nicolasa lo cargó y se lo llevó al médico de la feria. Le dijeron que seguramente era una infección viral, quizá por tanto trajín y estrés. El niño necesitaba reposo. Nicolasa comprendió que ya no podía huir. Debía enfrentar la situación. La noticia corrió y, poco después, llegó Jerónimo, agitado, preguntando por la salud del niño. Ella lo miró con fastidio, pero dejó que se acercara. El doctor ordenó que el pequeño se quedara en observación unas horas. Jerónimo y Nicolasa permanecieron juntos, cuidando al enfermo y consolando al otro gemelo, asustado. Fue la primera vez en años que actuaron como un equipo, aunque el resentimiento de Nicolasa seguía vivo. La fiebre bajó. El doctor dio el alta, recomendando descanso. En ese momento de alivio, Nicolasa y Jerónimo se miraron con un cansancio compartido. Ella reconocía que, al menos, él estaba presente. El doctor sugirió que regresaran a la carpa familiar, y Jerónimo quiso acompañarla. Caminaron los cuatro con paso lento, el niño enfermo apoyado en su madre y Jerónimo pendiente de que no tropezaran. Nicolasa, con el corazón dividido, pensó que tal vez él sí se preocupaba de verdad. Capítulo 7. Conferencia ante el público. A la mañana siguiente, el niño enfermo amaneció mucho mejor. El doctor lo revisó y confirmó que la fiebre había desaparecido. Nicolasa salió al pasillo con los gemelos. Allí estaba Jerónimo, esperándolos con gesto tenso. Preguntó si querían acompañarlo a un sitio menos lleno para desayunar, ofreciendo conseguirles una mesa tranquila. Nicolasa, dudando pero consciente de que eso aliviaría la tensión, aceptó. Se instalaron en un rincón de la zona de comida. Los gemelos pidieron chocolate y pan dulce, felices de saborear algo rico tras el susto. Por momentos, parecían una familia normal. Pero entonces el teléfono de Jerónimo vibró. Sus socios insistían. Nicolasa, con el semblante duro, preguntó si su negocio era lo primero. Él negó, explicando que los inversores temían la prensa. Ella bufó con escepticismo. Sin embargo, algo en los ojos de Jerónimo parecía sincero. Más tarde, Jerónimo le confesó que tendría que hacer una declaración pública. De lo contrario,
Los rumores seguirían creciendo y la prensa continuaría hostigando a los niños. Nicolasa, harta, aceptó con la condición de que no revelara detalles privados de sus hijos ni de ella. Jerónimo se comprometió. Al mediodía, Jerónimo organizó una especie de rueda de prensa en uno de los escenarios pequeños de la feria. Nicolasa, desde el fondo, lo observó con el corazón en un puño. Él, con voz firme, admitió frente a un puñado de reporteros: se ha especulado que podría tener 2 hijos en esta feria. Hasta ahora guardé silencio, y quizá debí hablar antes. Quiero dejar claro que es muy posible que esos niños sean míos. Recién me enteré de su existencia y asumo la responsabilidad de haber estado ausente sin saberlo. Pido respeto para la madre y los niños. No merecen ser el espectáculo de nadie. Los flashes de las cámaras se intensificaron. Un periodista le preguntó si solo lo hacía para proteger su millonario negocio. Jerónimo sostuvo la mirada y respondió: no. Mi negocio es secundario ante la posibilidad de tener una familia que no conocía. Los niños son primero. Le preguntaron por pruebas de paternidad. Él afirmó que se harían en cuanto fuera posible, y que mientras tanto no daría datos de la madre ni de los niños, para protegerlos. Nicolasa, desde atrás, sintió que las piernas le temblaban. Al menos él no los negaba. Cuando Jerónimo terminó de hablar, ella se fue antes de que la multitud la notara. Capítulo 8. ¿Una verdadera reconciliación? Minutos después, Jerónimo se deshizo de la prensa y salió a buscar a Nicolasa. La encontró en un pasillo, apoyada en una reja. Ella lo miró con recelo y angustia. Él tragó saliva. ¿Escuchaste lo que dije?, susurró. Sí, admitió ella con voz tensa. No estaba segura de que lo fueras a hacer. No podía negar algo tan importante, respondió él, agachando la mirada. Sé que es tarde, que no confías en mí, pero estoy aquí para los niños si me dejas. Nicolasa, cruzada de brazos, le recordó cuánto había sufrido sola. Él aceptó su responsabilidad y declaró que deseaba ser el padre que los niños merecen. Sintió el impulso de acercarse, pero unos reporteros merodeaban. Se interpuso frente a Nicolasa para protegerla de las cámaras y les indicó con un gesto que se retiraran. Ella lo observó, confundida por la mezcla de rabia y una pequeña chispa de gratitud. Entonces, ¿qué sigue?, preguntó ella en voz baja. Lo que tú decidas, dijo Jerónimo. Me gustaría conocer a los gemelos de verdad, no a escondidas. Hablar con ellos. Nicolasa pensó en sus hijos, que inocentemente seguían felices con la feria, sin entender del todo por qué la gente los miraba. Se debatía entre sacarlos de ahí y dejarlos convivir con un padre que de pronto se presentaba. Terminó asintiendo con cautela. Veré cómo lo siento al respecto. Necesito espacio. Jerónimo accedió, prometiendo que no la presionaría. Mientras se alejaba, Nicolasa se quedó con la mente hecha un nudo. Por la noche, contempló a sus niños dibujando, imaginando cómo cambiaría todo si aceptaba la ayuda de Jerónimo. Su mayor temor era que él los decepcionara de nuevo. Capítulo 9. El evento familiar de la feria. Al día siguiente, los organizadores anunciaron una tarde de actividades familiares, concursos, espectáculos, premios para los más pequeños. Nicolasa pensó que sería divertido para los gemelos. Al llegar, se encontró con Jerónimo, quien al verla se acercó, preguntando si podía acompañarlos. Ella, con inseguridad, dijo que sí. No quería demostrar públicamente rechazo frente a los niños, quienes lo miraban con curiosidad. Todo el ambiente era colorido y alegre. Globos, música en vivo, botargas bailando. Los niños se emocionaron con cada stand de juegos. Jerónimo los ayudó a lanzar aros y a subir a algunos inflables. La gente alrededor miraba con simpatía, pues no se notaban paparazzi tan agresivos como antes, después de la confesión pública. Nicolasa, de pie cerca de ellos, sintió un revoltijo de sentimientos. Aún recordaba las lágrimas, la soledad,
Pero ahí estaba Jerónimo, subiéndose a un inflable y sosteniendo a los gemelos para que no cayeran. De vez en cuando, él la miraba de reojo, como preguntando con los ojos si estaba haciéndolo bien. Ella, por dentro, empezaba a ceder una pequeña parte del resentimiento. Cuando los niños canjearon sus boletos de juego por premios simbólicos, Nicolasa se acercó a Jerónimo y en voz baja le dio las gracias. «Gracias por involucrarte. No pensé que aguantarías tantas horas con ellos». «Haré lo que sea», repuso él. «Sé que tardaré más de un día en demostrarlo, pero quiero que entiendas que estoy hablando en serio». Ella asintió. Un empleado anunció que en unos minutos darían reconocimientos a los niños que participaron en las competencias del día. Los gemelos, felices, la jalonearon para ir al escenario. Jerónimo los siguió de cerca. De pronto, su teléfono volvió a sonar. Era su socio principal. Jerónimo miró la pantalla y lo silenció. Nicolasa notó el gesto y algo en su corazón se tranquilizó. Al menos ahora él priorizaba a sus hijos. Se reunieron frente al escenario, donde entre aplausos y música, los organizadores dieron medallitas y diplomas simbólicos. Los gemelos aplaudían a los demás niños y reían, preguntando si ellos también podrían subir. Terminada la entrega, la multitud empezó a dispersarse, pero Jerónimo tomó el micrófono. Hubo un murmullo de curiosidad. Nicolasa sintió que el corazón se le detenía. No tenía idea de qué pretendía hacer él ahora. Jerónimo habló con voz firme, aunque con un temblor de emoción. «Gracias a todos por su hospitalidad. Esta feria me permitió conocer a dos niños maravillosos, que podrían ser mis hijos, y a su madre, una mujer fuerte que los ha criado sola. Quiero pedir disculpas por cualquier rumor o alboroto que causé y decir que, pase lo que pase, mi prioridad es recuperar el tiempo perdido con ellos». La gente enmudeció. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar. Jerónimo se volvió hacia Nicolasa y los niños. En un gesto más sincero que romántico, se arrodilló. «No sé si podamos retomar lo que tuvimos ni cómo será el futuro, pero haré lo que sea para construir una familia de verdad, si me das la oportunidad». Durante un segundo, reinó el silencio total. Los gemelos miraron a su madre, sin saber si reír o llorar. Nicolasa sintió que se le agolpaban años de dolor y de sueños rotos. Al final, las lágrimas se le escaparon y se acercó a Jerónimo, arrodillándose junto a él. «Tengo miedo», admitió con la voz entrecortada. «Pero, estoy dispuesta a intentarlo». Los gemelos soltaron una exclamación de júbilo y los abrazaron. Entre aplausos y flashes, ese momento pareció pertenecerles solo a ellos cuatro. Jerónimo se puso de pie, estrechándolos en un abrazo. Los niños, finalmente, veían que tal vez, solo tal vez, tenían un padre que deseaba estar ahí. Más tarde, se supo que los inversionistas de Jerónimo decidieron continuar con el trato, conmovidos por la honestidad demostrada. Él se mostró aliviado, aunque curioso. Se daba cuenta de que, por primera vez en su vida, los millones no eran su mayor prioridad. Se quedaron un buen rato viendo la puesta de sol, los cuatro recargados en la valla, sintiendo el aire fresco de la tarde sobre la feria. Nicolasa, recobrando algo de esperanza, pensó que el camino sería largo y difícil, pero al menos ya no lo recorrería sola. Epílogo. Al fin, la feria llegó a su día de partida. Nicolasa y Jerónimo se acercaron al portón principal, con los gemelos de la mano. La música sonaba de fondo mientras los trabajadores desmontaban carpas y atracciones. Los niños aún charlaban animados de todos los recuerdos que se llevaban, los caballos, los juegos, la comida, y ese inesperado padre que había salido de la nada. Nicolasa, sintiendo un renovado aliento, miró a Jerónimo con cautela, sabiendo que todo estaba por definirse a partir de ese momento. Él le devolvió la mirada, con algo de arrepentimiento y mucha determinación. Por dentro, comprendía que el verdadero éxito no residía en un contrato internacional, sino en la familia que casi había perdido.
Si disfrutaste esta historia con sabor a corridos y esperanzas de rancho, no te pierdas la siguiente. Haz clic aquí para continuar con más anécdotas vaqueras y romances inesperados.